Buenos días, mis amados, amada iglesia del Señor. Buenos días. Dios nos bendice y grandemente nos bendice. Amén. Cuando más viejito, cuaderno más grande, Biblia más grande, letra más grande. Y gracias al Señor. Gracias al Señor que estamos acá. Entonces, ¿dónde va a abrir su Biblia? ¿A dónde va a abrir su Biblia? En el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Bien. Ya sabe usted que este libro lo vamos a compartir hasta que la iglesia sea arrebatada. Que puede ser esta hoy la última predicación. Y quizá ni terminemos esto que me toca a mí hoy, ¿o no es así? Claro, el Señor puede venir en cualquier momento y la iglesia lo está esperando, ¿sí? Así que bueno, vamos al libro Hechos de los Apóstoles. A mí me toca compartir desde el versículo 12, capítulo 1, desde el versículo 12 al 26. Eso es lo que me ha tocado a mí por la gracia del Señor. Así que vamos a ver qué nos habla el Señor acá, ¿sí? Entonces leamos, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amado Padre, gracias por lo precioso de tu palabra y por tu presencia que nos bendice como iglesia. Padre, usa mi vida, Señor, que la palabra sea en esta mañana direccionada por el Señor, por el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que llene nuestros corazones. Fortalécenos a través de ella, Padre. Gracias por tu presencia que nos fortalece y que nos ayuda a continuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una iglesia que persevera en oración, ¿sí? El título sería una iglesia que persevera
en oración. Antes de centrarme en ver esto que hemos leído, me gustaría, para que cobre mayor sentido, ir al ver un poquito el contexto anterior. A veces la Biblia como que nos obliga un poquito a ir a retroceder un poquito antes para después entrar ya con lo que pretendemos estudiar, ¿verdad? Y acá, viendo un poquito contexto anterior, veamos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor dice que recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que más o menos vemos. Es lo que vemos en el versículo 8, una iglesia comisionada para ser una iglesia misionera. Exactamente. Es palabra que venimos resaltando mucho, ¿verdad? La gran comisión está acá. ¿Sí? Lo que está en Mateo 28, 19, 20 también. ¿Sí? Entonces, para ser una iglesia, hay una iglesia comisionada para ser una iglesia misionera. Versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Ya no alzado a una cruz, sino alzado al cielo, victorioso, nuestro amado Salvador, triunfante, alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo Señor, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Sí, así vendrá. Mis amados, está involucrado en las nubes acá. Dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, ya no para ocultarlo, sino vendrá y todo ojo lo verá. Acá una nube lo oculta cuando él está siendo alzado. Pero también nos dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Lo mismo que resalta también como profecía el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Lo verán, todo ojo lo verá. Descenderá del cielo y todo ojo le verá. Entonces, mis amados, qué maravillosa promesa. ¿Qué duda podían tener los apóstoles, mis amados? Si por ahí quedaba alguna pequeña duda, ¿qué duda podían tener los discípulos? Lo están mirando el Señor que está siendo levantado. ¿Qué duda podían tener que Él era quien dijo ser en todo su ministerio a lo largo de 3 años y medio? El Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. Creo que ninguna duda. Volvieron con gozo, sin duda con los ojos llenos de lágrimas. ¿O no lloraríamos nosotros si vemos a nuestro Maestro? Parece que se va. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Sabe que nuestro Señor en ningún momento desamparó a la iglesia. No lo hizo en ese lapso de 10 días entre que Él se fue y el Espíritu Santo vino. Él no desamparó a la iglesia. Físicamente fue levantado nuestro Señor. Pero como Jesús es Dios, es el Dios omnipresente. Él está en todos lados. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Entonces la iglesia no quedó desamparada. ¿Se imagina una iglesia que quede en esos días desamparada?
que el Señor no esté. Pero interesante lo que dice San Juan 3, si usted quiere ver San Juan capítulo 3, versículo 13, para que entendamos eso, que nuestro Señor jamás perderá el control, jamás dejará a su iglesia desamparada, no la dejó desamparada, ahí en ese tiempo nunca desamparará su iglesia. Dice capítulo 3, versículo 13 de Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba sobre la tierra, pero está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él lo llena todo. Él es omnipresente. Él seguía estando con su iglesia, amparando su iglesia. Sí, Él es el Dios poderoso y omnipresente. Él estaba con su iglesia en todo tiempo. Entonces, podemos ver que nuestro Señor, Él volverá y Él nunca desamparó a su iglesia. Por eso dice ahora desde el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. Mis amados, este pasaje lo he dividido en 3 partes, ¿sí? Que sería la estructura, digamos, del mensaje. Primero, una iglesia unida y perseverante en oración. Lo dice el versículo 14 eso, ¿sí? Versículo clave en cuanto al tema de la oración. Vemos el regreso a Jerusalén, el aposento alto, el lugar de reunión, y una iglesia unida en oración y ruego. Segunda cosa, vemos las palabras de Pedro, ¿sí? Desde el versículo 15 al versículo 22. Vemos la necesidad, vemos el problema, pero también vemos la solución. Y en la última parte, tercera parte, la elección de Matías para completar el número de los 12, desde el versículo 23 al final, versículo 26. Los candidatos, Matías y José. La oración para que Dios muestre al sucesor y el resultado al echar suerte. Esa es más o menos la estructura de que me toca a mí compartir. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo no tenía que pasar más de 1 kilómetro, ¿sí? Lo demás ya se consideraba un esfuerzo y no podía hacer más. Por eso dice, camino de un día de reposo. O sea, 1 kilómetro, más o menos, ¿sí? Volvieron ellos en obediencia al Señor, en obediencia a lo que el Señor les dijo, que esperasen en Jerusalén al Espíritu Santo. El Señor dirige a su pueblo, dirige a su iglesia para organizarse. Y ellos están esperando la promesa del Espíritu Santo, el cual les dijo acá en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? No se muevan de Jerusalén, no den ni un paso, no salgan, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a fortalecer, le va a dar poder para que me sean testigos, ¿sí? Para que hagan o continúe la obra que el Señor así la había comenzado. Versículos 13 y 14 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y nombra todos los apóstoles. Todos estos perseveraban, dice el versículo 14, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta iglesia de 120 hermanos está unida, y en este grupo los 11 apóstoles, hay mujeres, los hermanos de Jesús, la madre, María también está ahí, que también como todos nosotros necesitaba del Espíritu Santo, ¿sí? Y todos esperando la promesa. María ahora como una creyente más,
no como una mediadora. No está ahí como una mediadora, ¿sí? Está ahí como todos los demás, necesitada del Espíritu Santo. Y está ahí orando junto con los 120 que están esperando la promesa. 3 cosas, mis hermanos, vemos aquí. Obediencia, unidad y oración. Nosotros no leemos la Biblia solamente para decir, mira qué bueno, ¿no? La historia, sí, es importante leer la Biblia. Es para rescatar principios. Es para que la palabra nos direccione, nos guíe. Es para que la palabra nos muestre lo que nosotros también debemos hacer. Porque somos parte de la iglesia, comprada por el mismo Señor, ¿verdad? Comisionada así como fueron comisionados los apóstoles, los discípulos del Señor, nosotros también tenemos esta maravillosa tarea de llevar el precioso mensaje del Evangelio. Entonces, vemos estas 3 cosas. Obediencia. No se fueron cada uno a su casa, sino que volvieron a Jerusalén y entraron en el aposento alto. Vemos la obediencia de ellos en cuanto a lo que el Señor así les ordenó. Vemos unidad, perseveraban unánimes, ¿sí? Un mismo propósito, un mismo fin. Todos juntos en la misma fe. Oración. Y no oraban porque estaban acostumbrados, porque bueno, ya se hizo costumbre eso de orar. No oraban de esa manera. Sino que oraban porque entendieron que se debe vivir en total dependencia de nuestro Dios. No somos autosuficientes, ya estamos aprendiendo eso, sino que somos dependientes del Señor. El único que posee el atributo de la independencia es nuestro soberano Dios. Nosotros no tenemos ese atributo, no es un atributo comunicable. Nosotros somos dependientes totalmente de la guía, de la dirección, de la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Por eso debemos doblar nuestra rodilla y clamar a Dios todos los días para que Él sea el que nos guíe, nos dirija, nos hable, nos muestre su voluntad en cada cosa que queremos emprender de forma individual o grupal, pero que sea el Señor el que nos direccione siempre. Para eso debemos tener una vida de oración, una vida de oración. Ese es el énfasis de esto, la oración. Una iglesia viva y activa debe estar siempre orando. Nuestro Señor Jesucristo les dejó a ellos y a nosotros ese maravilloso ejemplo, mis amados, de ser un hombre de oración. Nuestro Señor, como lo vamos a leer, se retiraba a lugares solitarios para tener comunión con el Padre, intimidad con el Señor, para buscar casualmente su guía, dirección. Que Dios, el Padre, le mostraba todas las cosas que quería Él que hiciera, y el Señor en oración buscaba esa dependencia del Padre, dependiendo totalmente del Señor. Y Lucas, me encanta el Evangelio de Lucas, hace mucho énfasis en la oración. En su primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas, y en su segundo tratado, que es el libro Hechos de los Apóstoles, los 2 libros escritos por Lucas, hace mucho énfasis en la oración. Y podemos ver en Lucas capítulo 3. Veamos Lucas capítulo 3, versículo 21. Sí, versículo 21. Lucas 3, 21. Tiene Lucas, si bien es cierto, sabemos que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, tienen mucha similitud entre ellos, pero Lucas tiene algunas particularidades que es muy bueno resaltar, ¿sí? Habla de otras cosas que los otros 2 evangelios
no habla, ¿no? Pero como decimos nosotros que la Biblia no se contradice, sino que se complementa, ¿verdad? Bueno, está capítulo 3, versículo 21. Esto cuando el Señor fue bautizado. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. El único que resalta que en el bautismo Jesús estaba orando es Lucas. ¿Sí? Es Lucas, aunque está registrado en los 3 evangelios. Mira lo que dice 5:16. De vuelta a la hojita, capítulo 5, versículo 16 o 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor nunca le importó la popularidad, nunca buscó eso que muchos buscan hoy en día. Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Mira lo que dice 6:12, de vuelta a la página, 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Sabe para qué? Para escoger a los 12 apóstoles. ¿Ve cómo el Señor no hacía nada sin oración? ¿Por qué nosotros a veces nos levantamos y salimos locos a solucionar alguna cosa sin haber doblado nuestra rodilla y buscar guía y dirección de nuestro Dios? Qué ejemplo del Maestro para sus discípulos y para nosotros como iglesia. 9:18. Avance. 9:18. Capítulo 9, versículo 18 del Evangelio según San Lucas. Aconteció que mientras Jesús que oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sabe que el Señor estaba orando? ¿Sabe para qué estaba orando el Señor acá? Para que los discípulos tuvieran entendimiento real de quién era el que estaba con ellos, de quién era Jesús para ellos. El Señor estaba orando para eso. Y les dijo, el versículo 20, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces responde Pedro, el Cristo de Dios. Debemos orar para que haya ese entendimiento, mis amados. ¿Sí? Como iglesia, como siervo, debemos orar para que a los que le compartimos el Evangelio comprendan realmente que lo que le estamos presentando con el Evangelio a Jesús, ellos puedan entender quién es realmente Jesucristo. Mira lo que dice el 9:28. Aconteció como 8 días después que de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte ¿a qué? Esto de la transfiguración en el monte también está registrado en los 3 evangelios sinópticos. Pero el único que dice que subió al monte a orar es Lucas. Y estaba orando. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Estaba orando nuestro Señor en el monte de la transfiguración. Qué experiencia como el mismo Pedro lo dice, ¿no? Qué experiencia para los que estaban ahí. Qué maravilloso. Tan maravilloso el espectáculo que estaban viendo, que no querían bajar de ahí. Ya querían instalarse ahí y vivir eternamente ahí. Mira lo que dice 11:1. Avance. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Siempre hablamos de eso, ¿no? Le pidieron, enséñanos a predicar, enséñanos a orar. Y el Maestro les enseñó.
Dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús no solo iba a enseñar cómo orar, se muestra como el modelo de oración, ¿sí? Después enseña el Padre Nuestro y todo lo que viene a continuación. No solo les enseñaba a orar, Él se muestra como el modelo de oración. Mira lo que dice, avancemos al 22:40. Tiene mucho más, pero vamos más rápido. 22:40, ya dijo el pastor Eduardo que hasta las 2:30, 3, pero bueno, tampoco no nos abusemos. 22:40, capaz que hasta las 2 ya pueda terminar, ¿sí? Así que como no hay apuro, no hay mundial ni nada de eso, así que... 22:40, 22:40. ¿Dónde será hecha esta oración? En el Getsemaní, donde nuestro amado Salvador entabló su mayor lucha. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo que orad, que no entréis en tentación. Entonces, para no caer en tentación, mis amados, lo que debemos hacer es orar. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Nosotros hacemos al revés muchas veces, ¿no? Estamos angustiados, estamos afligidos, ya no queremos saber nada con la Biblia, con orar, ya ni congregamos, ya nos olvidamos de todo. Mis amados, el Señor cuando entabló su mayor lucha fue en el Getsemaní, y cuando más angustiado estaba, cuando su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra, oraba y oraba con más pasión, con más fervor, más intensamente. ¿Qué ejemplo nos ha dado el Maestro de tener una vida de oración dependiente totalmente del Señor? 23:46, de vuelta a la hoja. Bueno, yo tengo que dar vuelta a la hoja, no sé en su Biblia. 23:46, crucifixión y muerte. En la cruz, nuestro Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿O qué hizo el Señor? Oró, clamó, hablándole al Padre. Todo esto, mis amados, todo esto que lo llevé así un poco por el libro de Lucas, es para que usted vea que nuestro amado Señor comenzó su ministerio orando, continuó su ministerio orando y terminó su ministerio acá en la tierra orando. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, no solo con la palabra, sino con el ejemplo. ¿Se entiende? Y es así como la iglesia también, ya lo hemos visto, en obediencia, unidos y en oración. Es así como la iglesia comienza en obediencia a lo que el Señor de la Gran Comisión dijo, orando. Y continúa orando, mis amados. Y nosotros como iglesia debemos también hacer lo mismo. Ser perseverantes en la oración. ¿Se entiende? Ellos, los discípulos, aprendieron del Maestro a ser hombres y mujeres de oración, porque no solo vemos los hombres, vemos mujeres también, ¿sí? Hombres y mujeres de oración. Y como dije, no solo les enseñó con la palabra, sino con el ejemplo. Este libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, la oración es mencionada, ¿sabe cuántas veces? 20 veces en los 28 capítulos. ¿Sí? O sea que vemos una iglesia que persevera en la oración. Comienza orando y continúa orando. ¿Se acuerda que dijeron cuando los apóstoles
le fueron a reprochar de que como que estaban descuidando algunas cosas y ellos escogieron a 6 diáconos. ¿6? 7. 7. Era para ver si usted estaba atento. Eso me alegra mucho, me alegra mucho. Hechos capítulo 6, versículo 4, ¿sí? Escogieron a 7, ¿qué? Diáconos. Muy bien, que significa siervo. Y ellos dijeron, bueno, la función de los diáconos ya sabemos que era ver las cosas que tenían que hacer en la iglesia, como atender las mesas y muchas otras cosas más. Pero ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Son esas cosas que nosotros no podemos perder de vista. También el orden, ¿verdad? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sin oración no puede haber sabiduría, poder, nada. La oración primero. Yo no puedo venir con ninguno de mis hermanos predicadores, sube acá preparando y, no, sí, más o menos ya la tengo clara. Subo al púlpito y le entro a dar. No, mis amados. Oramos, oramos y oramos. Porque no es por la elocuencia del predicador, no es porque el predicador ya canchero, ya. Pastor Raúl tiene más de 20 años. 29 años, no, yo decía de edad. En el ministerio, pero yo estoy seguro que él no prepara el mensaje sin oración. Y no sube aquí sin oración. Y ninguno de nosotros podemos hacer eso. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se entiende? Ese es el orden, mis amados. ¿Sí? Voy a leer, voy a estudiar la palabra, voy a predicarle la palabra y después voy a orar para darle gracias al Señor porque ya compartí la palabra. No, mis amados. La palabra de Dios es importante, obviamente, pero la oración, eso debe ser para nosotros nuestro pan de cada día, mis amados. ¿Sí? No podemos descuidar entonces la oración. Entonces vimos cómo los discípulos estaban y en algo que nosotros como iglesia debemos tener presente. Como alguien dijo, los discípulos estaban en obediencia, estaban en convivencia y estaban en oración. ¿Sí? Una iglesia que no ora está sin vida y sin poder. La iglesia debe orar. Tenemos que orar. Otra cosa que también podemos ver, ya hemos visto la importancia de la oración. También ellos aprendieron, los discípulos, ellos aprendieron del maestro a observar la escritura, la palabra. La palabra. Pedro, como líder del grupo, se pone en pie. Eso lo vemos del versículo 15 al versículo 20, leamos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en números, y dijo: varones hermanos, era que necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mis amados, alguien dice, por ahí siempre están los otros que por ahí dicen, pero la escritura se contradice porque dice esto una cosa, allá en el otro libro dice otra y al final. No, mis amados.
No, la Biblia no se contradice. Ya dijimos que los evangelios se complementan, ¿verdad? Allá dice que Mateo creo que es el que dice que se ahorcó. Acá está diciendo Lucas en el segundo tratado, Hechos de los Apóstoles, que cayó y se reventó y las entrañas se derramaron y todo lo demás. Bueno, sí, seguramente que pasaron un tiempito, que pasó horas, ya estaba medio hinchadito, que se quebró el palo, no sé. Pero la palabra dice que Judas cayó, se reventó, murió y se fue a su propio lugar. ¿Sí? Bien. Cosas como para observar. Dice que el versículo 19 fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Será por el dinero con el cual Judas traicionó al Señor. Terminó derramando su sangre, o su propia sangre, la de Judas, pero ese campo se llamaba campo de sangre. Mis hermanos, Judas no arruinó el plan de Dios, sino que lo cumplió. Era necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Sabe qué? Usted ya aprendió que Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan. Ni Judas, ni el diablo, ni nadie va a entorpecer ese plan. Un solo plan, perfecto plan. El plan que Dios tiene se cumple a la perfección. ¿Sí? El Señor no dijo de Judas: ¿cómo me vengo a equivocar con este, no? Vamos a tener que ir al plan B. ¿Sí? ¿Qué me iba a imaginar que este Luke en cual tanto confiaba? Es más, hasta le di la bolsa de las ofrendas, hasta lo puse de tesorero en el grupo. ¿Cómo me vengo a equivocar? Nuestro Dios es perfecto. Perfecto. ¿Cómo me vengo a equivocar? El que comía conmigo a mi mesa fue capaz de levantar contra mí su calcañar. ¿Cómo puede ser? Mira lo que dice Juan 13. Estoy compartiendo en Ranchillo en serie el Evangelio según San Juan. Y es hermoso. Me apasiona. Y pienso seguir hasta el año que viene. ¿Cómo? San Juan capítulo 13, versículo 18. San Juan 13, 18. Yo le estoy dando tiempo para que usted llegue hasta San Juan 13, 18. Resulta que yo voy más lejos que usted, así que veamos. San Juan 13, 18, ¿ya está? No hablo de todos vosotros, dice el Señor. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla, ¿qué cosa? Para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y los discípulos ni cuenta se dieron, ya saben ustedes de Judas, ¿no? Pero Jesús lo sabía. Jesús sí lo sabía. Y para que se cumpla la Escritura, Dios no es un Dios improvisado, mis amados. No. Estaba profetizado que Judas iba a ser quien Judas fue. Estaba profetizado eso. Mira lo que dice 17:12 del mismo Evangelio según San Juan. 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliese. Mis amados, la Escritura se cumplió, se cumple y se cumplirá hasta el final, hasta que nuestro Señor vuelva. ¿Sí? Para que la Escritura se cumpliese. Y así que, mis amados, lo que está haciendo Pedro acá, no lo está haciendo porque dijo, se me ocurrió una buena idea.
Tenemos que seguir siendo 12 en el grupo, ¿sí? No, mis amados. Pedro mismo dice, volviendo otra vez a Hechos 1, versículo 20, que lo que estaba haciendo era porque está escrito. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Era lo que ya estaba predicho, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Mire, vamos al Salmo 100, porque eso es lo que, el Salmo que tocó Pedro acá, el Salmo 109, versículo 8. Salmo 109, vamos desde el versículo 1. Pedro nos dijo, tengo una buena idea, mis amados. Sería bueno que volvamos a ser 12 otra vez, como los 12 tribus de Israel, ¿sí? Tome otro su oficio, dice. Veamos, capítulo de Salmo 109, versículo 1 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Mis amados, este salmo escrito por el rey David. Bueno, nosotros sabemos que vemos muchas tipologías, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y David es un tipo de Cristo. Y Cristo es el antitipo. O sea que Cristo es el Rey perfecto. El Rey perfecto. Y mire cómo pasa ahora del plural al singular, como haciendo una alusión directa a Judas, como una profecía que ya se había cumplido, como lo hemos leído. Pasa del plural al singular en el versículo 6, dice, y pon sobre él, al impío, y Satanás esté a su diestra. Y cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea hecha para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Mis amados, lo que Pedro está haciendo y proponiendo acá no es algo que él le vino a la cabeza y que sería muy bueno para completar el número 12, como las 12 tribus de Israel. Lo que Pedro está haciendo acá es exactamente lo que ya estaba profetizado. Él estaba haciendo lo que la Escritura decía. Otro debía tomar su oficio. ¿Se entiende? O sea que ellos aprendieron del Maestro a tener una vida perseverante en oración, pero también a examinar la Escritura. Jesús mismo dice, para que la Escritura se cumpliese. Entonces no se estaba haciendo las cosas por hacer. Hay oración, hay lectura, hay observancia de la palabra del Señor. No sé si se dice así, pero yo por ahí invento palabras nuevas que mis oídos suenan muy, muy, muy bonitas. Bueno, esperasen como el Señor les mandó la promesa del Espíritu Santo, ya lo vimos, que vino 10 días después de este hecho, ¿no? Mira lo que dice Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. ¿Ya está? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, ve que está hijo con mayúscula, ¿no? Entonces habla de él, de Cristo. Se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre, ¿qué cosa? 12 tronos, para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel.
No era un invento porque le gustó el número de los 12 y vamos a ver si completamos el número. No, hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito. No se hacen las cosas por hacerlo. Entonces Pedro estaba haciendo esto porque estaba escrito. Observaban la palabra, ¿no? Entonces, si otro tiene que tomar el oficio de Judas, veamos quién puede ser, ¿sí? Y eso es lo que vemos del 21 al 26 para terminar. Así como Jesús oró para escoger a los 12, así ellos también oraron para que se completara el grupo, en el grupo los 12. Volvemos otra vez a Hechos 1, 21. Es necesario, dice, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, el cual muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces dice, del 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Es un requisito para ser apóstol, mis amados, que han estado juntos desde el bautismo de Juan hasta que Jesús fue levantado. Estuvieran todo el tiempo, ¿sí? Quiere decir que para ser un apóstol hoy en día tendríamos que tener más o menos, un hombre tendría que tener más o menos unos 2050 años, y que haya visto todo, haya sido testigo ocular de todos estos hechos, ¿verdad? Entonces está descartado el ministerio de apóstol para estos días, ¿sí? No reunirían los requisitos. Pero aquí sí hay dos que reúnen esos requisitos, que calificaban para ser un apóstol. Pero eran dos. Se necesita uno. ¿Qué hacemos ahí? Entonces dice, versículo 22, que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí? Testigo ocular de todos los hechos. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué iban a hacer? Antes de echar suerte, antes de ver cuál es la voluntad de Dios, a ver, cuál de ellos, cuál de esos dos, uno va a ser el que sustituya a Judas Iscariote. ¿Qué hicieron para eso? Versículo 24, oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. ¿Se habrán acordado cuando hicieron pasar Isaí uno por uno los hijos, ¿no? Los hermanos de David y todo? No. Miraban, no, este tiene pinta de ser rey, ¿verdad? La estampa y todo lo demás, pero el Señor les dejó claro que no mira la apariencia, sino el corazón. Entonces ellos dicen, si el Señor es el que ve el corazón, entonces vamos a orar al Señor para que nos muestre, el que conoce los corazones, muestra cuál de estos dos puede ser. Entonces dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y ahí van a usar algo que usaban en la antigüedad, que es el Urim y el Tumim. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Pero era una práctica que ellos tenían para echar suerte. ¿Sí? Para echar suerte. Entonces, van a apelar a eso. Y le echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Obviamente que no fue una cuestión de suerte. Obviamente que no. Y habrá dicho José, a ver, ¿qué suerte tiene el Matías? Sencillo.
Es peor. Capaz que José habrá pensado, yo tengo tanta mala suerte. No, mis amados. No, mis amados. Era voluntad del Señor. Y todos estaban gozosos, porque la voluntad del Señor se estaba cumpliendo. Qué suertudos. Yo ya se había dicho yo que Matías le echaron suerte. Claro, Proverbio 16:33, usted ya lo conoce, ¿verdad? Proverbio 16:33 dice, la suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si Matías fue el que cayó la suerte en él, es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios así lo quiso. ¿Sabe que algunos dicen, y escuché eso, ¿no? Y con tanta convicción, dice que Pedro como que se adelantó un poco y tenía que haber esperado porque ya venía Pablo y él tenía que completar el número de los 12. Entonces Pedro hizo las cosas movido medio por la carne, ¿no? Por impulso, por emoción. No, creo que no. Porque no lo hicieron de cualquier manera. Ya hemos visto que estaba profetizado, ya hemos visto que oraron, ya hemos visto que clamaron al Señor, ya hemos visto también que el Señor, el Espíritu Santo, guiaba a su iglesia. Jesucristo estaba amparando su iglesia, guiando a su iglesia. No es que ellos estaban aquí a la deriva, que ¿qué hacemos ahora? El Señor se fue y el Espíritu Santo todavía no ha venido. No, mis amados, el Espíritu Santo estaba presente. Y lo que hicieron, lo hicieron con oración, con clamor. Y Dios mostró que Matías era el que iba a completar el número de los 12 y Matías fue incluido entre los 11. ¿Verdad? Mis hermanos, la iglesia, no debe caminar usando solo la palabra, sino como un hombre que solo conoce a Dios de manera intelectual, sería como conocer a Dios de manera intelectual y no personal. La palabra, sí, pero la oración también. La oración y la palabra. No podemos caminar solamente por la palabra. O sea, llevando la palabra, sin oración. Tampoco puede caminar usando solo la oración. Como los que dicen algunos por ahí, bueno, yo subo al altar y que el Espíritu me guíe, ¿no? No estudian la Biblia, nada, y después dicen cualquier cosa, se salen del libreto. La iglesia debe caminar con las dos piernas, mis amados. Así debe avanzar con un equilibrio perfecto, la oración y la palabra. Así es como nosotros, como iglesia, como siervo, como grupo de evangelización, debemos transitar, debemos caminar en obediencia al Señor, observando que el Maestro nos ha dejado ejemplo en todo. Ejemplo, cómo ser un hombre de oración y cómo observar la Escritura. Así es como se debe caminar teniendo ese equilibrio perfecto, mis amados. La palabra nos muestra el camino de Dios, que es Cristo, y en la oración encontramos las fuerzas para transitarlo. Amén. Amados, estaban en el aposento alto, reunidos, orando, clamando, esperando la promesa, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que Mateo 6:6 dice? Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, busca esa intimidad con el Padre, ora. Creo que nunca estamos más, como alguien dijo, más alto que cuando estamos de rodillas. Entra en tu aposento y ora. Busca al Espíritu Santo.
Eso es lo que estaban haciendo en el aposento alto, esperando la llenura del Espíritu Santo. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y en esa intimidad, así como nuestro Señor se apartaba a lugares solitarios y oraba, estaba en comunión con el Padre, el Señor nos ha enseñado eso. Es lindo ver los hermanos cuando están en grupos así orando. Es una iglesia orando, de forma corporativa se diría. Pero ¿qué después, enseguida, mañana, pasado? ¿Qué con tu vida de oración? ¿Haces esto? La oración acá en la iglesia tendrá poder. Y la iglesia será bendecida cuando continuemos con esa hermosa práctica de orar juntos. Pero habrá más bendición, más poder, cuando cada uno de nosotros entre todos los días al aposento y cierre la puerta y tenga comunión con el Dios de la gloria. Entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre. Tu Padre está en secreto. Tú estás solo, no estás solo. Ora a tu Padre. Busca intimidad, busca guía, busca dirección, busca sabiduría. Has sido llamado para servir. Ha sido llamado para poner la mano en el arado, mirar hacia adelante y seguir, avanzar, llevando esta preciosa semilla que es el Evangelio. Pero no lo podemos hacer de cualquier manera, mis amados. Debe haber una vida de oración y lectura de la palabra. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. ¿Se entiende, iglesia? Eso será una iglesia bendecida, viva y activa, tomando la mano, poniendo la mano en el arado y avanzando. ¿Se entiende, mis amados? Este es el modelo. Eso es lo que, si hemos leído esto, no es solamente para que, qué buena la historia, qué lindo, ¿no? Es para que nosotros rescatemos estos principios, para que nosotros observemos, así es como funciona. Señor, yo he sido salvado, soy tu hijo, gloria a Dios por eso, pero también entiendo que soy tu siervo. Y como siervo, yo debo tener una vida de oración y de lectura de la palabra de Dios. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero no lo vamos a poder lograr eso sin oración, mis amados. Entonces, es una buena práctica, necesaria, que todos los días entres en tu aposento. Por lo menos, qué sé yo, 15 minutos. Todos los días, entra a tu aposento, ora a tu Padre y te va a bendecir grandemente. Va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia. Va a bendecir la iglesia, la familia de Dios. Va a bendecir todo lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos en oración, observando la palabra y para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. En ella aprendemos, Señor, todas estas maravillosas verdades, tan necesarias de escudriñarla. No podemos vivir, Señor, sin oración. No podemos caminar sin oración y sin conocer la palabra del Señor. Gracias, Padre, por hablarnos al corazón. Somos tus hijos, somos tus siervos. Y como iglesia, Padre, queremos caminar en obediencia, porque es lo primero que hemos visto en los discípulos. Obediencia.
obedecieron al Señor. Estaban juntos, unánimes, pero estaban en oración también. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, que Él es el modelo perfecto en todo. Él nos ha enseñado cómo debemos caminar, cómo debemos conducirnos como hijos y como siervos. Gracias por bendecir a mis hermanos. Gracias por bendecir tu iglesia. Gracias por bendecir a tus siervos, los predicadores, que suben a este lugar con el fin, con el propósito de dejarse usar por el Señor para que Cristo sea conocido, exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados.